Lucas 17:10. Nomás lea el pasaje, hermano. Y el pasaje, ¿verdad? Pues habla que después de que hayamos hecho todo lo que el Señor nos pidió hacer, debemos decir, ¿verdad? Siervos inútiles somos. Pues hicimos, ¿verdad?, lo que el Señor nos ha dicho que hagamos, ¿verdad? Pero, pero bueno, mencionando algunas cosas acerca de su servidor, ¿verdad? Pues estoy casado, tengo 2 hijas. Una de ellas ya está casada con un predicador también. Y mi esposa se llama Lucy Alvarenga. Mis hijas se llaman Maggie y Vanessa Alvarenga, ¿verdad? Y pues estamos colaborando, hermanos, con la Escuela de Predicación de Brown Trail, ahí en la ciudad de Bedford, Texas. Estamos como a 30 minutos al oeste de la ciudad de Dallas. Y pues ahí estamos, ¿verdad? Pues haciendo lo más que podamos, lo más que podemos en cuanto a la preparación para obreros para el ministerio de la predicación. La escuela en español pues ya lleva 14 años y el departamento de inglés lleva 53 años. Gracias a Dios, ¿verdad? Y pues y ahí estamos. Y es más, los hermanos me dijo, llévele muchos dulces a los hermanos. Así que pues les traemos, ¿verdad?, muchos dulces, ¿verdad?, pero no los que estaba dando el hermano Salazar, sino más bien dulces saludos. Así que pues eso lo dije allá en El Salvador el año pasado en una campaña y una hermana después del servicio al día siguiente me trajo una bolsa de dulces. Me dijo, pues ahí está, hermano, llévele dulces a los hermanos. Así que pues, pero bueno, mencionábamos en la mañana, hermanos, entrando al tema que se nos ha asignado, el rol del hombre y de la mujer. Mencionábamos que la iglesia, hermanos, los matrimonios están bajo ataque. Satanás quiere destruir nuestros matrimonios, quiere destruir nuestras familias, quiere destruir, ¿verdad?, lo que es el fundamento de la sociedad. El fundamento también, ¿verdad?, que ayuda bastante, los pilares que ayudan bastante también a la iglesia del Señor. Entonces, cada uno de nosotros debemos de estar, como dice 1 de Pedro 5:8, debemos de estar despiertos, sobrios, velando, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y es un enemigo, hermanos, poderoso. Mateo 13:39 lo describe como nuestro enemigo. 1 de Tesalonicenses 3:5 como el tentador. La serpiente antigua, Apocalipsis 12:9. Y muchas otras designaciones que encontramos a través del Nuevo Testamento. Entonces, como también, ¿verdad?, mencionaba en la mañana, gracias a los organizadores, ¿verdad?, de estas conferencias por escoger un tema muy, pero muy relevante, muy necesario para nuestros tiempos. Y me gustaría en esta ocasión pues presentar un tema, ¿verdad?, pues práctico. Como decía el hermano, ya estamos en la clausura, terminando ya las conferencias. Quiero dejar varios pensamientos en sus corazones. Acuérdense que el corazón no está aquí, está aquí. Así que cuando un predicador diga, hermanos, hay que guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, agárrele la mano y súbesela para arriba. Y dígale, acá, hermano, aquí está el corazón. Entonces quiero que esos pensamientos queden en su corazón y quiero que considere usted Hechos 17:11. Que no crea todo lo que yo digo, ni tampoco vea lo que los demás oradores enseñan. Usted siempre tenga esa actitud de escudriñar las Escrituras cada día para ver si estas cosas son así. Pablo estaba predicando, hermanos, y los residentes de Berea dijeron, bueno, no importa si es Pablo, puede hacer milagros, inspirado por Dios, pero vamos a revisar, vamos a escudriñar si lo que está enseñando es conforme a la palabra de nuestro Dios. Así que necesitamos tener, ¿verdad?, pues siempre esa actitud, ¿verdad?, presente en nuestros estudios que llevamos a cabo. Y bueno, entonces en cuanto a lo que es el rol, hermanos, quiero que esas cosas que voy a mencionar, ¿verdad?, pues se queden en su mente. Ya se mencionó bastante acerca de lo que es la sujeción de la mujer, ¿verdad? Ya se mencionó bastante acerca de cómo Dios creó al hombre y a la mujer, cómo Dios es el edificador, ¿verdad?, el constructor, el establecedor de lo que es, ¿verdad?, el matrimonio, de lo que es, ¿verdad?, la familia, de lo que es, ¿verdad?, pues el ser humano. El ser humano no viene de la evolución, hermanos. Probablemente
caminemos como changos, hablemos como changos, pero no venimos del chango, ¿ok? Es como dice, ¿verdad? De una célula marítima dicen que salí. Luego en una rana de repente me convertí. Luego fui un chango de una rama colgado y después fui un doctor o un profesor con un doctorado. Esa es la evolución, ¿verdad? Pero Dios está detrás de todo esto, hermanos. Y cuando acudimos a su palabra, que es la que nos hace sabios e inteligentes, mencionaba el hermano Manuel, 2 de Timoteo 3:15, la palabra de Dios nos puede hacer sabios para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Luego me encanta ese pasaje de Deuteronomio 4:6, donde dice, ¿verdad? La Escritura, guardadlos y ponedlos por obra, porque esta, es decir, aquí, esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los hombres, los cuales cuando esos pueblos los miren a ustedes, ellos van a decir, ciertamente, este es un pueblo sabio e inteligente. Y eso es lo que queremos lograr, hermanos. Regresar a las Escrituras, regresar a la Biblia. Y esa es una de mis frases favoritas. Por eso le puse a mi website, regresandoalabiblia.com. Si quiere algunos libros ahí de estudio, ¿verdad? Ahí los puede encontrar. Pero hay que regresar a la palabra de Dios. Cuando hablamos de rol o de roles, ¿verdad? Estamos hablando de funciones. Estamos hablando de responsabilidades que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y en ese contexto lo quiero poner, ¿verdad?, en el contexto del esposo y la esposa, el hombre y la mujer. Y entonces Dios ha puesto esas responsabilidades. Y una de las responsabilidades con la que quiero comenzar, hermanos, que muchas veces no se habla de ella, es la responsabilidad, el rol, la función de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios juntos. Crecer en el conocimiento de la palabra de Dios juntos. Conocer juntos qué es lo que Dios espera de cada uno de ellos. Cuando hay falta de conocimiento, hermanos, la Biblia enseña ahí en Oseas capítulo 4 y verso 6, mi pueblo pereció por la falta de conocimiento. Isaías 5:13, mi pueblo fue llevado en cautiverio porque le faltó conocimiento. Y muchos matrimonios han llegado a la destrucción por la falta de conocimiento. Hermanos, se le pregunta a algunos matrimonios, ¿qué dice Efesios capítulo 5? Y muchos no saben. ¿Por qué? Porque no se han enfocado, ¿verdad?, en lo que Dios ha establecido en su palabra concerniente a lo que es el matrimonio. Entonces, el pueblo de Dios, hermanos, especialmente en el contexto de los matrimonios, debemos de estar bien familiarizados con 1 Corintios 7, bien familiarizados con Efesios capítulo 5, 21 hasta el 33, bien familiarizados con Proverbios, como mencionaba el hermano Manuel, bien familiarizados con Génesis capítulo 2, bien familiarizados con todos estos pasajes que Dios nos ha mencionado para lo que es el contexto del matrimonio. Así que hay que crecer, hermanos, en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Y hay que crecer juntos, estudiar la palabra de Dios de tal manera que ambos sean entendidos de cuál es la voluntad de nuestro Dios, como dice Efesios capítulo 5 y versículo 17. Recuerde que tenemos el mandamiento de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3 y versículo 18. Tenemos la responsabilidad de presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad, o como dice la Biblia en las Américas, que maneja con precisión la palabra de verdad. La falta de conocimiento bíblico, hermanos, es lo que ha llevado a varones a no cumplir con las responsabilidades que Dios les ha dado. La falta de conocimiento bíblico ha llevado a las mujeres, a las esposas, a no poner en práctica lo que Dios espera de ellas. Entonces, la falta de conocimiento bíblico es una responsabilidad que ambos tienen delante de Dios. Esas Biblias necesitan ser estudiadas, necesitan ser conocidas. Ayúdeme, ¿desde Génesis hasta dónde? No, hasta los mapas, de pasta a pasta, ¿ok? De pasta a pasta, conocer el Antiguo Testamento, conocer el Nuevo Testamento y lo que Dios espera acerca de cada uno de nosotros. Conocer muy bien su voluntad, hermanos. Antes éramos conocidos como gente de libro, gente que conocíamos muy bien la palabra de Dios. El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, tiene la verdad, hermanos. No tiene parte de la verdad, tiene la verdad. Entonces, si la tenemos y aquí está disponible para nosotros,
Entonces, los esposos y las esposas deben estudiarla para conocer la voluntad de Dios y respetarla, tener esa reverencia para con nuestro Padre celestial, ¿verdad? Así que muy importante, ¿verdad?, tener eso en cuenta. Número 2, aparte de crecer en el conocimiento de las Escrituras, ambos juntos, también otra responsabilidad que tenemos, hermanos, es que ambos deben de ser pacientes el uno con el otro. Paciencia, 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 tolerancia en ese aspecto. Muchos esposos no tienen paciencia, hermanos, para con las esposas. Y muchas esposas no tienen paciencia para con el esposo. Y muchos le están haciendo así, ¿verdad? Porque es la verdad. Si su matrimonio no tiene problemas, hermanos, me gustaría saber de qué planeta viene. ¿Ok? Para ver si podemos ir a movernos para allá, ¿verdad? Pero todos los matrimonios tienen problemas y hay que ser paciente el uno para con el otro y recordar que el esposo no se casó con una mujer perfecta, ¿ok? Ni la esposa se casó con un hombre perfecto. Entonces, ambos deben de tener paciencia. Ambos van a cometer errores. El esposo se le van a olvidar la leche y los huevos. Okay, cuando sale del trabajo, acuérdate, trae las tortillas, trae el queso, trae los huevos, trae los frijoles, y se le olvidó porque trae un montón de cosas en la mente, y llega a la casa y comienza la batalla de Armagedón, hermanos. No hay paciencia, ¿verdad?, el uno para con el otro. Debe de haber paciencia, hermanos. Muchas veces no nos preocupamos el uno del otro como debería de ser. Y eso pasa bastante, hermanos. Por ejemplo, cuando la esposa está enferma, ¿qué es lo que hace el varón? No, pues párate, levántate. Me tienes que poner lonche, me tienes que poner comida, porque yo si como quiera yo voy a comer, no es mi culpa que tú estés enferma. Y ahí está la hermana, hermanos, una vez más, ¿verdad?, pues levantándose temprano para hacer la comida. ¿Por qué? Porque si el hombre lo hace, si el hombre lava platos, ¿okay?, cuando su esposa está enferma, o tengan eso presente, cuando su esposa está enferma, ¿okay?, si hace todas estas cosas, o ha cometido el pecado de muerte, hermanos, el varón, porque eso no es bíblico. Pierde autoridad si lava platos. Pierde autoridad si le ayuda a su esposa a cocinar los alimentos. Pierde su autoridad si le ayuda a la esposa a llevar a los niños a la escuela. Y esa es una interpretación del diablo, hermanos, porque eso no debe de ser. En Efesios capítulo 5 y verso 25, ¿qué dice la Escritura ahí? Que debemos llamar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Pero muchas veces ese machismo, ¿verdad?, que muchas veces, ¿verdad?, siempre le echan la culpa a México, ¿verdad?, para cuando se habla del machismo, pero pasa en todas partes, hermanos. El machismo siempre está ahí presente. Y recuerdo de este predicador, hermanos. Estaba en mi casa y por motivos de seguridad nacional no puedo decir su nombre. Pero la hermana estaba enferma. Y recuerdo que me puse a planchar, ¿verdad?, pues mi camisa, porque me gusta planchar, hermanos. Así que pues me puse a planchar mi camisa. Y luego la hermana estaba enferma, la esposa de este predicador, amigo mío que estaba ahí en la casa visitándolos. Y luego pues ya era noche. Y luego le dije al hermano, y casi menciono su nombre, le dije al hermano, vamos a llamarle Juan. Le dije al hermano Juan, pues aquí está el burro, y la plancha, pues luego, ayúdale a la hermana, pues está enferma. Y dijo, se me quedó viendo bien serio, hermanos. Y me dijo, Willy, eso es algo que tus ojos nunca van a ver. Imagínense. Y la hermana tuvo que planchar la camisa. Eso, hermanos, es triste, hermanos. Y sucede muchas veces en los matrimonios. No debe de estar ahí, hermanos. Debe de haber la comprensión, la paciencia, el amor. Todos esos ingredientes deben de estar ahí presentes para que podamos tener éxito en los matrimonios y cumplir con esos roles, ¿verdad?, que Dios nos ha presentado, ¿verdad?, a través de su palabra, especialmente en esa parte de lo que es amar a la esposa respetar al esposo. Eso encierra bastantes cosas, hermanos. Encierra muchas cosas que en ocasiones no se quieren presentar. No, hermano, es que si lo explico bíblicamente, se va a aprovechar de mí la hermana. No debe ser así la cosa. Debemos de entender, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios enseña y hacerlo de una manera correcta.
A otra cosa, hermanos, el matrimonio, el esposo y la esposa, para tener ese éxito, deben de conocerse, hermanos. Deben de conocerse muy bien. La mujer es diferente al hombre, ¿sí o no? Y la Biblia lo establece, hermanos. En primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7, ahí habla, especialmente en el verso 6, describe a la mujer, ¿cómo la describe? ¿Se acuerdan? Como un vaso más frágil, ¿verdad? Cuando presento esa clase ahí en la escuela de predicación, las epístolas generales, explico, ¿verdad?, del 1 hasta el versículo 6, y ahí trata solamente con la mujer. Pues explico muy bien, ¿verdad?, hago una exégesis bien profunda ahí, y luego de repente, ¿verdad?, me paso hasta el versículo 9 y no explico el 7. Y luego, ¿verdad?, pues de vez en cuando ahí están las esposas, ¿verdad?, hermano, se le olvidó el 7. Y ya le digo a las hermanas, ¿verdad?, ese pasaje no está en los manuscritos más antiguos, así que no lo vamos a explicar, ¿verdad? Pero no, lo explicamos también y hablamos acerca también de la responsabilidad, hermanos, que tenemos, ¿verdad?, como varones delante de nuestro Dios. Conocerse el uno al otro. La mujer es más del punto de vista emocional, hermanos, y el varón es diferente. El varón, ¿verdad?, pues la mujer, ¿verdad?, pues mira cosas emocionales y no, qué bonito. Y el varón, ¿verdad?, pues, ¿qué tiene eso de bonito? Entonces somos más como más secos, más serios. Entonces debemos de entendernos. El esposo no debe de obligar a la esposa a ser como él. Ni la esposa, ¿verdad?, también. Por ejemplo, a mi esposa le encanta platicar, hermanos. Mi esposa puede platicar hasta con un árbol. Y dijo un hermano, ¿verdad?, pues yo creo que la hermana Lucy le consigue los estudios al hermano Willy, porque la hermana puede platicar con cualquier persona, pero ella no debe obligarme a mí a ser, ¿verdad?, como ella, a ser, ¿verdad?, pues bien hablantín, ¿verdad?, fácil para platicar con las personas. No, yo soy como soy, ella es como es, y aprecio, ¿verdad?, que sea ese el caso. Imagínense si fuéramos iguales, sería, ¿verdad?, bien aburrido, ¿verdad?, la situación, pero hay que conocernos muy bien y comprendernos muy bien y ver por las necesidades tanto físicas como espirituales, hermanos, en el matrimonio. Y eso es muy importante, hermanos. Yo quisiera leer esto, hermanos, que lo considero, ¿verdad?, pues muy importante. Es un autor desconocido, pero espero les ayude especialmente a los varones. En esta se hizo una encuesta donde se le preguntó a las esposas: si tu esposo estuviera de acuerdo en darte algo, una sola cosa, ¿qué le pedirías tú a tu esposo? Y si usted quiere esto, ya se lo puedo mandar después por correo. Y comenzaron las hermanas, las mujeres, a contestar. Y dijo una de ellas: me gustaría que me diera más tiempo. Imagínense. Otra mujer dijo: me gustaría que fuera más comprensivo conmigo. Otra dijo: me gustaría que tuviera un mayor liderazgo en el hogar. Otra dijo: me gustaría que me mostrara más afecto en público. Y aquí, hermanos, me voy a parar en los pies de muchas personas. Luego dice: me gustaría que me enseñara como enseña a otros. Esta fue la esposa de un predicador, hermanos. Y esta encuesta, recuerdo que la presenté hace como unos 10 años atrás, hermanos. Y cuando estaba dando esta encuesta, hermanos, estaba pero predicando fuerte, hermanos, y leyendo cada una de ellas. Cuando llegué a esta parte, hermanos, se me quebró la voz, hermanos. No podía seguir. No podía seguir porque la palabra, hermanos, redarguye. Y comencé así, me quedé así nomás, agaché la cabeza. Y estaba llorando, hermanos, nomás salían las lágrimas. Y como pude, dije, ¿verdad?, muchas veces fallamos como predicadores en cuanto a esto. Especialmente cuando la esposa le pide algo al predicador: pues déjame ver la agenda para ver qué tengo ahí, para ver si te puedo poner ahí. Hermanos, esta esposa dijo: me gustaría que me enseñara como le enseña a los demás. Me gustaría que no pensara que tiene todas las respuestas. ¿Has visto esos varones y mujeres también, verdad?, que todo el tiempo están en lo correcto. Solamente ellos tienen la respuesta, ¿verdad? Dice: me gustaría que me pasara la sal a mí primero. Esta fue una pareja que estuvieron casados por 34 años, imagínense. Me gustaría que arreglara las luces del carro. Hay varios aquí, ¿verdad?, que se identifican, ¿verdad?
Me gustaría que me diera una asignación de dinero semanal y no tener que rendirle cuentas de lo que hago con él. Una hermana le rogaba a su esposo que le diera para ir a comprar jabón, hermanos, para lavarle la ropa a él. Y le dijo, ¿cuánto cuesta el jabón? Y ella le dijo, y le dio exactamente lo que era, hermanos. Hermanos, y muchos varones dicen, pues, ¿qué hay de malo con eso? Bueno, si usted cree así, ¿verdad? Probablemente, ¿verdad? Pues hay problemas en su matrimonio, ¿verdad? Dice, me gustaría que me escuchara más en lugar de hacerme sentir que estoy hablando con un árbol. Y a veces también cometemos ese punto, estamos bien entrados acá y nos está platicando. Y, oye, ¿cómo fue? No ponemos atención, hermanos, en cuanto a eso. Me gustaría que se preocupara por mis sentimientos cuando estos no son los mismos que los suyos. Me gustaría que me halagara más y se fijara más en mí. Y a veces hay hermanos, ¿verdad? Pues que andan halagando a las demás hermanas, pero a la esposa no la halagan, hermanos. Y eso es triste, hermanos. Y sucede bastante. Me gustaría que me necesitara más. Muchas veces, ¿verdad? Nomás la queremos para que lave la ropa, ¿verdad? Que planche y esto y lo otro. Si usted se fija, ¿cuántas de estas hermanas pidieron, o mujeres, pidieron un carro? ¿Cuántas pidieron un vestido lujoso? Unas arracadas, unos aretes, una pulsera. Ninguna de ellas. Estas mujeres pidieron cosas que nosotros como varones podemos darle a nuestras esposas, hermanos. En cierta ocasión hice la pregunta, en una reunión de matrimonios, decía a las hermanas, ¿cuántos han estado, ¿verdad? Pues casados por más de 20 años? Y varios levantaron la mano. Y luego hice la pregunta, si tuviera la oportunidad en este momento de volver a casarse con su esposo, con su esposa, ¿lo haría? Y hermanos, fue triste la situación, pero varias hermanas agacharon y dijeron, así le hicieron, hermanos. Entonces, ¿pero por qué sucede todo eso? Ahora, ¿qué pasaría si le pregunta a su esposa? Si le preguntaran a su esposa, sin que su esposo se diera cuenta, diría ella, claro que sí, yo me vuelvo a casar 1000 veces si es posible. O cuántas de ellas dirían, pues en realidad las cosas no están muy bien en mi matrimonio, no me casaría otra vez, ha cambiado bastante. Y ha pasado eso, hermanos, que cuando se comienza a cortejar a la persona, a la esposa, la que viene a ser la esposa, durante ese tiempo de conocerse, todo es color de rosa, ¿verdad? ¿Se acuerdan los mensajes de humo que le mandaba el hermano Manuel? Y decía, ¿verdad? Pues, I love you, te amo. Ahí estaban ahí los telegramas. Estaban ahí, ¿verdad? Ahora los correos electrónicos, los mensajes de texto, ¿verdad? Y sale ahí en la cuenta, ¿verdad? Pues 1 millón de textos, ¿verdad? Esas fueron las cosas que sucedieron cuando apenas estaban cortejando. Y luego ahora que ya están casados, ¿qué pasó? Le trae rosas, le trae tarjetas, le manda texto, decirle, ¿verdad? Pues escoge dónde quieres ir a comer esta noche. O ¿te acuerdas esa nieve que te encanta? Esta noche vamos a ir a comer ahí. Los McDonald's, ¿verdad? Donde sea, ¿verdad? Pero pues ahí va. Hermanos, esas cosas no deben de faltar en un matrimonio. Y usted probablemente diga, sí, hermano, ¿dónde está el libro, capítulo y versículo para todo eso? Efesios 5:25. El amor. El amor incluye todo eso, hermanos. Las atenciones, la comprensión, el amor, ¿verdad? La bondad, la misericordia. Todos esos pasajes, ¿se acuerda Juan 13:34? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos contra otros. No dice así, ¿verdad? No, que os améis unos a otros. Hermanos, ese pasaje dice, ahí no está hablando del matrimonio en el contexto. Es mi esposa, es mi hermana en Cristo. Entonces, ese amor también debe de existir ahí. Debe de estar ahí. Mateo 7:12. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Ahí está una vez más. La relación, ¿verdad? Entre la familia de Dios, ahí debe de permanecer. Nunca debemos de olvidarnos, hermanos, que nuestra esposa es también mi hermana en Cristo, que es, ¿verdad? Mi amiga. Entonces, esas cosas, hermanos, deben de estar ahí presentes. Debemos de cuidarnos los unos a los otros, hermanos. Y en esta parte de acá, probablemente alguien se ofenda, pero hermanos, hay que cuidar a la esposa de los suegros. Así es. ¿Sabía usted que muchas esposas han sufrido por causa de los suegros?
Suegros, ¿verdad? Que aman al hijo, ¿verdad? Más que, ¿verdad? Pues que también a la esposa y le hacen la vida imposible a la esposa, hermanos, de su hijo. Atrás, a las espaldas de su hijo, critican a su esposa, la insultan, la maltratan. Eso, hermanos, ha sucedido, hermanos, tantos casos que ya me he enterado, hermanos, de suegros que maltratan a la esposa. Si usted sabe de eso como esposo, debe ponerle un alto, hermanos. Debe de respetar, ¿verdad? Porque, ¿se acuerda lo que dice Génesis 2, versículo 24? Por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Eso no significa que se va a olvidar de ellos, que no va a cuidar de ellos, que no va a respetarlos. No significa nada de eso. No significa que se va a olvidar de ellos, que los va a ignorar. Pero el matrimonio, hermanos, es un nuevo gobierno que se comienza, una nueva familia, un nuevo matrimonio donde lo único que los padres pueden hacer es dar buenos consejos, orar por ese matrimonio, ayudar y apoyar cuando están en necesidades, pero no debe de haber un maltrato, ¿verdad?, por parte de los suegros, ¿verdad?, para con la esposa. Deben de cuidarse, hermanos, el uno del otro, porque de otra manera, ¿verdad?, pues las cosas no van a funcionar, ¿verdad?, como Dios quiere que funcionen. Otra responsabilidad, hermanos, pero muy grande es, debemos ayudarnos, hermanos, a ir al cielo. El esposo debe ayudar a su esposa a ir al cielo. Y la esposa debe ayudar al esposo a ir al cielo. Pero la pregunta es, ¿está sucediendo eso en nuestros matrimonios en este momento? ¿Está usted como esposo preocupándose por el bienestar espiritual de su esposa? ¿Qué estamos haciendo los esposos para ayudar a nuestras esposas a que puedan llegar al cielo? Esto es, si es que en realidad quiere que su esposa vaya al cielo. Porque probablemente algunos hombres digan, no quiero que vaya al cielo ella. Pero hermanos, y la esposa también. ¿Qué está haciendo la esposa para ayudarle al esposo a ir al cielo? Hermanos, estamos todos en una carrera que tenemos por delante. Y el esposo, si vea que la esposa cae al suelo espiritualmente, que está desanimada, debemos de motivarlos, hermanos, motivar a nuestras esposas, orar por ellas, animarlas para que se levanten y que sigan adelante. Mencionábamos hace unos momentos que la mujer es más emocional, es más sensible, y muchas veces son las que a veces se desaniman, a veces presentan una apariencia, ¿verdad?, que son bien fuertes y esto y lo otro, pero dentro de ellas, hermanos, están batallando espiritualmente, están desanimadas, y como esposos debemos de orar por ellas. ¿Cuántas veces esta semana oró por su esposa? Oró por su esposo. Si usted no está orando por su esposa y por su esposo durante la semana, entonces, ¿verdad?, pues algo malo está pasando ahí. Y necesitamos que regresar una vez más a la palabra de nuestro Dios para que una vez más no le abramos esa puerta al enemigo para que nos desanime y luego perdamos nuestra salvación. Recuerde que la salvación se puede perder. No hay tal cosa como una vez salvos, siempre salvos. Satanás anda alrededor y quiere destruirnos. Por eso, hermanos, el matrimonio debe de permanecer juntos, deben de apoyarse juntos y deben de siempre mirar por el bienestar de cada uno. En ocasiones se enojan mis hijas conmigo, porque a veces estamos todos en el comedor, estamos comiendo, disfrutando los alimentos, y luego le digo a mis hijas y a los demás que están ahí con nosotros, bueno, dice, primero es mi esposa y después son ustedes. Y luego se enojan mis hijas y dicen, ¿cómo que nosotros somos últimas? Le digo, sí, porque cuando ustedes se casen, ustedes se van a ir. ¿Y quién es que se va a quedar conmigo? O sea, no, pues mi mamá, exactamente, ella es la que se va a quedar conmigo. Entonces ustedes van a hacer su propia vida. Por eso hay que ver, hermanos, el uno por el otro. En predicadores, donde a veces la congregación, ¿verdad? No todas las congregaciones, hermanos, son buenos hermanos. Hay hermanos, ¿verdad?, pues, que son bien difíciles y que también trabajan del lado del enemigo para desanimar a otros. Le digo a los hermanos en la escuela de predicación, cuando ya van a graduarse, le digo, hermanos, tengo dos noticias para ustedes, una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero?
No, pues denos la mala primero. Bueno, la mala es que van a trabajar con los hermanos. Y la buena es que van a trabajar con los hermanos. Y hermanos, a veces hay hermanas que critican a la esposa del predicador. Básicamente devoran a la esposa del predicador. Aceptan, ¿verdad?, muchas cosas de las demás hermanas, pero menos de la esposa del predicador. Y esto es otro asunto, hermanos, que una vez más en el contexto del matrimonio afecta, hermanos, porque muchas veces hemos escuchado de matrimonios que están entregados al ministerio, ¿verdad?, del Señor, de la predicación, donde el hermano está predicando. Y hermanos, han habido pleitos y conflictos en ese matrimonio por causa de los hermanos y hermanas que critican, ¿verdad?, y le hacen la vida imposible a la esposa del predicador, hermanos. Eso no debe de ser así, hermanos. Eso no es bíblico, no es una actitud de cristianos. Entonces debe de parar, ¿verdad? Si usted sabe de hermanas que están criticando a la esposa del predicador injustamente, entonces usted, ¿verdad?, pues póngale un alto a eso. Hable con esa hermana y dígale, hermana, lo que usted está haciendo no es correcto. Eso que usted está haciendo se encuentra en una violación directa de Efesios capítulo 4 y verso 29. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Note, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, si no vamos a dar gracia a los oyentes, entonces mejor no abra la boca. Si va a dar gracia y edificación a los oyentes, entonces, ¿verdad?, pues entonces abra su boca y lleve a cabo esa acción. Anime a otros. Nunca esté ahí, ¿verdad?, pues criticando a los demás, porque eso, ¿verdad?, simplemente, ¿verdad?, pues no es bíblico, hermanos. No está en armonía con lo que la palabra de nuestro Dios enseña. Así que son algunos de los principios, hermanos, que debemos de tener en cuenta cuando hablamos de lo que es, ¿verdad?, el rol, ¿verdad? Hermanos, comenzaba con el punto número 1, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. En ocasiones encontramos hermanos que dicen, pero es que yo no sé qué hacer o qué decir o esto o lo otro. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no está el conocimiento bíblico ahí. Cuando el conocimiento bíblico está ahí, entonces vamos a saber cómo comportarnos. Vamos a saber cómo hacer las cosas y una vez más nuestros matrimonios van a tener, ¿verdad?, un éxito conforme a la palabra de Dios. Recuerde que si consideramos estas cosas y muchas más que pudiéramos mencionar acerca de los matrimonios, acerca del rol del hombre y de la mujer, si practicamos estas cosas, acuérdese que Santiago 1:25 dice que vamos a ser bienaventurados en todo lo que hagamos si ponemos en práctica estas cosas que Dios nos menciona. Se le dijo también a Josué en capítulo 1, versículos 5 al 9, si no se apartaba a la derecha ni a la izquierda, si meditaba en la palabra de Dios, dice, todo le iba a ir muy bien. Y es cierto, hermanos, todo nos va a ir muy bien. La pregunta es, ¿podemos tener matrimonios felices y bíblicos conforme a la voluntad de Dios? Bueno, nomás escuché unos dos, ¿verdad? Por lo menos ya con que dos digan que sí. No, hermanos, yo sé que todos nosotros creemos que sí se puede. Probablemente con lo del fútbol, ¿verdad?, el América no se puede, ¿verdad? Pero con las cosas de Dios, hermanos, con los matrimonios, sí se puede. Porque esa palabra, hermanos, es tan poderosa que nos puede preparar para toda buena obra. Puede ayudarnos a tener un matrimonio fuerte y estable. Puede ayudarnos a ser mejores padres de familia, mejores predicadores, mejores siervos de Dios, porque la palabra tiene ese poder, hermanos, para lograrla. Pero necesitamos estudiarla más a seguido. Necesitamos dedicar ese tiempo para considerar cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial respecto al matrimonio. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Si usted identificó algunas deficiencias en su matrimonio en esta lección y en las que se dieron el martes, si usted ha identificado algunas deficiencias, bueno, ¿qué está haciendo al respecto? Hay que cambiar, hermanos, de una vez por todas para la honra y gloria de nuestro Dios. Para que la iglesia, hermanos, sea una iglesia
que tenga una influencia positiva en la comunidad en la que estamos. Porque la comunidad, hermanos, que está alrededor de este edificio, está viendo las cosas que ustedes están haciendo. Probablemente usted diga, no, ni se fijan. No, no, la gente se fija. Los visitantes se fijan. Entonces, pongamos en práctica Mateo 5:16. Que nuestra luz alumbre delante de los hombres, que nuestros matrimonios alumbren delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras, es decir, para que vean cómo nosotros respetamos lo que Dios ha establecido en su palabra y así de esta manera Dios sea glorificado. Todo lo que yo haga en el matrimonio debe ser con ese propósito de que Dios sea glorificado, de que Dios reciba la honra y la gloria, ¿verdad? Y una vez más, una iglesia que tiene una familia conforme al propósito de nuestro Dios, esa iglesia va a ser una iglesia fuerte, va a ser una iglesia firme, una iglesia fiel, una iglesia con una buena reputación, una iglesia que una vez más le va a dar la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. No sea un estorbo en la obra del Señor, sino más bien si hay pecado en su vida, en cuanto a este contexto, arrepiéntase de esas cosas y pídale a Dios que le dé la sabiduría, que le dé la inteligencia, para que de esta manera usted pueda guiar su familia por el camino correcto y que pueda también usted ser un buen ejemplo para sus hijos, quienes también están viendo cómo el esposo trata a la esposa y la esposa trata al esposo. Así que pues Dios nos ayude, hermanos, en este aspecto y que todo lo que hagamos, ¿verdad? Pues podamos hacerlo conforme a lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. Si usted está aquí con nosotros y es un matrimonio que no ha obedecido al Señor, Dios quiere bendecirle. Dios quiere primeramente perdonarle sus pecados para que de esta manera usted pueda contar con la ayuda divina y esa sabiduría y esa inteligencia que solamente Dios puede darnos a través de su palabra. Entonces, tome la decisión de obedecer el Evangelio antes de que sea eternamente demasiado tarde. ¿Por qué le decimos que obedezca el Evangelio antes de que sea eternamente demasiado tarde? Bueno, como mencionábamos en la lección, Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Esto significa que va a venir un momento en el cual ya no va a ser encontrado, ya no va a ser hallado. En este momento es el momento en el cual Dios pide que usted se arrepienta. Segunda de Pedro 3:9 nos enseña ahí el apóstol Pedro que Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. Note, paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento, que todos procedan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 4. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, ya hizo su parte. Envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que por medio de Él, a través de Cristo, pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Efesios capítulo 2, del 13 al 16. Y por medio de Él podamos tener esa esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tito capítulo 1 y versículo 2. Y quiero decirle que esta esperanza de vida eterna, es muy importante que usted entienda que esa esperanza de vida eterna se encuentra en Cristo Jesús. Dice 1 de Juan 5:11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida, ¿cuál vida, Juan? Vida eterna. Y esta vida, note, está en su Hijo. Ahora, si la vida eterna está en Cristo Jesús, la pregunta es, ¿dónde debe estar usted para tener esa vida eterna? Y la respuesta, por lógica, es, pues, en Cristo. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo puede usted entrar en Cristo, en ese lugar donde se encuentra la esperanza de vida eterna? Y la respuesta Dios nos la ha dado también en su palabra. Gálatas 3:27. Dice Gálatas 3:27 que porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esto significa que cuando usted obedece al mandamiento del bautismo, cuando usted es sumergido para el perdón de pecados, en ese momento el Señor lo está añadiendo a la iglesia, al cuerpo de Cristo, porque la iglesia es
el cuerpo de Cristo. Hechos 2:47 y Efesios capítulo 1, 22 y 23. Y Efesios 5:23 es un texto muy pero muy importante que todos aquellos que no han obedecido el Evangelio necesitan tener en cuenta. Dice Efesios 5:23 que Cristo es el Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo es el Salvador de la iglesia. Cristo es el Salvador de ese cuerpo. Entonces usted necesita estar en ese cuerpo para que Cristo sea su Salvador. Entonces, no posponga su salvación para otra oportunidad, sino más bien obedezca el Evangelio ahora, antes de que sea eternamente demasiado tarde. Digo que no lo posponga para otro día, porque nuestra vida es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Ayer hicieron muchos planes para ahora y ahorita se encuentran en una funeraria, porque estuvieron en un accidente, les dio un ataque al corazón, fallecieron. Ya no tienen oportunidad, pero usted tiene la oportunidad en este momento de creer de todo corazón de que Cristo vino, murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Ese es el poderoso evangelio de Jesucristo. Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué, Pablo? Porque es el poder de Dios para salvación. Y ese evangelio consiste en esos 3 puntos que Pablo dijo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he anunciado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he anunciado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Un mensaje tan simple de entender y poderoso a la misma vez, que en el día que se predicó, en el día de Pentecostés, las personas lo escucharon, las personas creyeron y en ese mismo día obedecieron el Evangelio, siendo bautizados para el perdón de sus pecados. Y en Hechos capítulo 2, usted probablemente ha leído alguna vez en el versículo 41, donde dice la Escritura que los que recibieron su palabra, los que recibieron el Evangelio, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, en ese mismo día que escucharon el Evangelio, fueron bautizados como 3,000 personas. Entonces la salvación puede venir a usted en este día, porque hoy es el día de salvación. 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Entonces, no posponga su salvación, sino reciba esas hermosas bendiciones que el Señor le está ofreciendo en esta ocasión. Se va a cantar un himno de invitación y mientras cantamos ese himno, usted puede reflexionar en cuanto a dónde desea pasar la eternidad. Solamente hay 2 opciones: en el cielo, donde está el Padre, o en el castigo eterno. Dios quiere tenerle en el cielo, pero es su decisión si usted va a querer que ese sea el caso. Y esperamos que usted escoja la mejor parte y obedezca, crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Está dispuesto a arrepentirse de sus pecados y obedecer ese plan de salvación que Dios ha estipulado en las páginas de la Biblia? Vamos a estar de pie para cantar este himno que nuestro hermano ha preparado.